Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de coordinación modular y de sistema de medidas, ahora que empezaron a aparecer las plantas y los cortes, para hablar de la correspondencia que hay entre el espacio, la estructura y la función del equipamiento, y de alguna manera ir armando lo que nosotros llamamos, y ustedes los escucharon las correcciones, y habló Roberto la clase pasada de bandas de uso, ¿no? Esos sectores del proyecto que van ordenando y acomodando las funciones y el equipamiento para ir definiendo sectores de uso que se corresponden con la estructura y con el espacio. Nosotros habíamos partido, y lo charlamos la vez pasada, de las organizaciones arquitectónicas, que ustedes trabajaron en primer año, que tiene que ver con las organizaciones centralizadas, patio, las organizaciones lineales y las organizaciones en trama. Nosotros aclaramos que en este trabajo, por las características del programa que tenemos que resolver, vamos a estar trabajando con un esquema pabellonario, probablemente, o en algún tipo de organización en trama. Era muy difícil que encontráramos algún tipo de patio. Pero lo vamos a ver hoy en algunos proyectos, cómo se ajusta esas bandas de uso o esa modulación coordinando el sistema espacial, el estructural y el sistema de usos. Acá hay dos ejemplos. Uno es una vivienda, la Casa Poli en Colima, en Chile, eh, que básicamente tiene los espacios de uso en 4 cuadrantes, armado en 4 cuadrantes, con relaciones interiores parecidas, digamos, a los ejemplos que estuvimos viendo y a los trabajos de ustedes, y en el perímetro trabaja con una banda de uso más angosta donde va metiendo todo lo que es servicio y escalera. Un poco lo que Rosario le decía recién a Aldana en la corrección. Si bien Rosario lo planteaba en 2 bandas, a frente y contrafrente, o 2 mochilas, o 2 bandas de uso, y un espacio central, acá lo trabaja, en este caso, el estudio de peso, lo trabaja con una banda perimetral, que da este tipo de armados en planta, ¿no? El que tiene a la izquierda de la pantalla. Y el otro caso es el que desarrolló el arquitecto Pascal Quens en Leiden, en Holanda, donde es una casa de esquina, un terreno parecido al que tienen ustedes que resolver. El programa también es muy similar, es un programa de un dormitorio, un garage, un estar comedor y un lugar de trabajo, que es el que está en planta baja, en la esquina, y fíjense cómo va armando las bandas de uso con un sistema de bandas angostas sobre la medianera donde pone la escalera y un segundo ancho de banda donde va metiendo el servicio, los baños o la cocina, el baño en planta alta o el toilet, y en el otro sentido utiliza 5 módulos donde uno de ellos, el que coincide con el garage, es luego el patio en planta alta. Después, este trabajo parte de esta coordinación que yo nombraba recién, entre el módulo espacial, el módulo funcional y el módulo estructural. De alguna manera encontrar un sistema de medidas que soporte, que aguante la relación entre espacio, estructura y función. Esta relación va a devenir de los 3 tipos de articulaciones entre la relación entre módulo espacial y módulo soporte, que viene dada por el tejido que voy conformando en el proyecto. O sea, desde el punto de vista de la morfología, es la relación entre lo construido y lo vaciado dentro del terreno, o entre los patios y la masa construida. Y en el interior del pabellón o del volumen construido, es la relación entre espacios interiores o la relación entre ese interior y los patios exteriores, a través de ese módulo espacial que estoy trabajando. La relación entre módulo funcional y módulo soporte básicamente viene definido por las actividades y el equipamiento, tanto el equipamiento fijo como el equipamiento móvil. De alguna manera viene definido por la ergonomía y todas las cuestiones que ustedes vieron en introducción en relación a la medida del hombre o al módulo de uso. Y por último, la relación entre módulo soporte y módulo estructural viene definida por las columnas, las vigas y las losas, por los elementos estructurales, y qué relaciones hay entre las luces horizontales y las verticales que salvan esa luz estructural. El módulo funcional, hablábamos que tiene que ver con el uso, y ese uso está definido por el equipamiento móvil en este caso,
que son los muebles para dormir, las camas, los comedores, los estares, los sillones, los placares, los escritorios, cómodas, biblioteca, todo equipamiento que va apareciendo en la planta y que me permite definir las funciones. No solo implica las medidas de esos muebles, sino las medidas perimetrales que esos muebles requieren para poder utilizarlos. O sea, el lugar para desplazar la silla, para pasar por atrás de la mesa, para acceder al sillón, para levantarme o acostarme de la cama o para batir las puertas de los placares. Y respecto al equipamiento fijo, es aquello que tiene que ver con la cocina y el baño, con los servicios. Y por último, respecto a esta relación entre el módulo estructural y el módulo de soporte, viene definido por, decíamos, los elementos estructurales, las columnas, las vigas y las losas, y ahí van apareciendo un mismo sistema módulo soporte. En este caso tiene 640 por 360, hay uno de 6 y los otros dos son de 640 por 3 metros en el otro sentido, 360 en el otro sentido. Ustedes pueden observar en esta filmina, que son esquemáticos estructurales, que las luces estructurales son distintas, o sea, se responde a ese módulo soporte, pero con distintos diseños de estructura. Entonces, no hay una relación unívoca o unidireccional entre el módulo soporte y el módulo estructural. Es una relación un poco más compleja, más sutil. Un mismo módulo soporte puede tener distintos diseños estructurales de acuerdo a las características espaciales que yo quiera definir en mi proyecto. Por eso, cuando definimos ese módulo soporte, hay un rango de sistema de medidas que tienen que ver con los submúltiplos, con lo que nosotros llamamos módulos chicos y módulos grandes. En las correcciones ustedes las han escuchado, y puede ser en X una determinada dimensión y en Y, en el otro sentido, otra dimensión. Entonces puede aparecer módulos A y B en un sentido X y en un sentido Y, y un módulo chico que lo llamamos en este caso C. Entonces cada dos módulos A aparece un C, y en el otro sentido por cada módulo B aparece un C. O sea, y todas las complejidades que se les puedan ocurrir. Esto va a requerir que, por ejemplo, si yo parto de un módulo soporte de 360 por 360, puede ser que haya submódulos de 90, cada 90 centímetros para conformar esos 360, en un sentido o en el otro, o puede ser que en un sentido, por ejemplo, el módulo es de 340 por 4, como el que tienen abajo en la pantalla, a la izquierda, y la submodulación es de 85 por 80. O sea, el módulo X con el módulo Y son independientes, no necesariamente tienen que ser iguales. Y esto, fíjense que en los dos ejemplos puede devenir en una luz estructural de 720, que son dos módulos de 360 para el caso que está arriba a la izquierda en la pantalla, o un módulo estructural de 680, que son dos módulos de 340, en el otro sentido puede ser 4 metros o 320 la luz estructural, ¿no? Que era lo que veíamos recién en la filmina anterior. O sea, es independiente la luz estructural del sistema soporte o de la coordinación modular y los submódulos que estoy utilizando en un sentido y otro. ¿Por qué? Porque tiene que articular esa triple relación entre el uso, la estructura y el espacio, ¿sí? Esa triple articulación. Con respecto a las zonas de aseo, ustedes seguramente esto lo han visto en introducción. Esto requiere determinadas alturas de plano de pileta, de los artefactos, la altura del artefacto para poder sentarme, el espacio que requiere para poder agacharme, para poder moverme del lugar, para poder ducharme, y eso va a condicionar determinadas dimensiones en un sentido y en el otro, que me permite ir posicionando ese equipamiento fijo de determinada manera. Así vemos esta grilla que armó Abraken, diseño de soportes, en su libro, donde va creciendo de 30 centímetros en 30 centímetros la medida y va verificando, fíjense, en un sentido y en el otro, qué artefactos puedo ir colocando, cuándo puede aparecer la bañera, el inodoro y el bidet, el lavabo, si el lavabo está enfrentado o no, si está esquinado, dónde puede aparecer la puerta o el acceso a cada uno de estos diseños de sanitario, de acuerdo a las dimensiones, creciendo de 30 centímetros en 30 centímetros en el eje X y en el eje Y. Y por otro lado,
Tenemos el otro equipamiento fijo que está definido por la cocina, con las zonas de cocinar, que también están todos los requerimientos de la altura de mesada, de las profundidades, de la altura de alacena, de la profundidad de la alacena, del lugar para cocinar, abatir la puerta del horno, perdón, o la puerta de la heladera, para poder estar trabajando y poder pasar por atrás o circular, como las distintas alternativas de uso y las medidas que me va definiendo el equipamiento fijo, la mesada que voy a poner, la profundidad que tiene, el ancho y demás, de acuerdo a los artefactos que voy colocando. Lo mismo ocurre con las zonas de comer, ya en este caso con el equipamiento móvil, los requerimientos de lo que hoy decíamos, del espacio para correr la silla para poder levantarme o acceder a la mesa, el espacio circundante alrededor de las sillas en posición para poder pasar por detrás, lo mismo para el área de estar y las alturas en el área de estar. Y por último, cuando estamos trabajando en esas posibilidades de estar comedor, hoy Aymara decía en el grupo justamente que armaran distintas situaciones con distinto equipamiento móvil en relación al estar comedor, distintas alternativas de armado. Vamos viendo algunas y en esas vamos viendo cómo trabaja la circulación. La circulación que puede haber entre la zona privada y la zona pública, o entre el acceso y la llegada de estar, o la relación entre cocina y comedor. Acá ustedes ven cómo se lateraliza la circulación para que no aparezcan circulaciones cruzadas, cómo la relación en ambos casos entre cocina y comedor es directa, es franca. Acá vemos en el esquema de arriba a la derecha una cocina que funciona lateralizada al comedor. Acá está el final de la circulación entre la zona del acceso y el dormitorio, y no interrumpe la situación o el uso del estar. Y en el otro caso, la cocina aparece también al final de esta circulación, pero en la relación entre acceso y expansión, la expansión en relación al estar, ¿no? Entonces aparecen distintos tipos de cocinas, uno con una mesada o un plano de trabajo que articula la relación entre comedor y estar, o otra posibilidad donde todos los muebles del equipamiento fijo de la cocina van a trabajar o a hacer las veces de placar o de elemento de cierre al final de este estar comedor. Por otro lado, acá tenemos otras situaciones donde la cocina forma parte de un mueble exento, digamos, ya no trabaja vinculados como en los casos anteriores al perímetro o a una pared de fondo, sino es una isla que aparece suelta en el espacio. Se sigue articulando la circulación que separa el estar del comedor, que no aparezcan circulaciones cruzadas para sacarle el máximo rendimiento al espacio y a la flexibilidad de su uso, y aparece el caso de la cocina isla, como en el caso de la casa Memo, perdón, de BAM Arquitectura, que está en San Isidro, donde la cocina es este mueble blanco que aparece acá lateralizado al patio, que es esto que se ve en las fotos. Es una cocina que permite trabajar de un lado, mirando el patio, y circular del otro lado de esa isla. O en el caso de la casa Farnsworth, que ya la habíamos visto, que está entre los referentes que tienen ustedes para este trabajo, y Roberto justamente lo comentaba el otro día, que es una pastilla que funciona exenta de la carpintería y de la estructura en la planta, en una situación estratégica que deja la medida del comedor y del estar y del dormitorio alrededor, y por detrás la circulación que une comedor con zona de dormir con la cocina propiamente dicha, en esta suerte de isla que tiene los dos baños, la sala de máquina, el hogar y la cocina con la mesada propiamente dicha, ¿no? Es esto que se ve acá en el corte. O en el caso de la Casa Ponce en Peñafiel, en España, de Portugal y Gómez, fíjense que además hay una alineación, estas líneas rojas que van marcando la modulación, esta coordinación modular que yo señalaba antes, va permitiendo entender que en la medida de la escalera, de una escalera tijera de ida y vuelta como está acá, permite armar una despensa y el toilet, permite armar este placar. La medida de la cocina, comedor, es la medida del baño completo con el placar. Entonces, encontrar estas bandas de uso
instrumento que me permite organizar y compatibilizar las medidas entre justamente baños, placares, con cocinas, equipamiento fijo, equipamiento móvil. Bueno, acá no señalé, pero en la casa Fastword ustedes ven la coordinación de módulo que hay entre el toilet, la sala de máquinas y el baño, con la cocina y con el hogar, ¿no? Aparecen todos los módulos y los submódulos estos a los que yo hacía referencia cuando marcaba el sistema soporte. Con respecto a las zonas de dormir pasa algo análogo a lo que veníamos analizando, o sea, el equipamiento móvil requiere determinadas dimensiones para poder utilizarlo, alturas para poder sentarnos, lugares de guardado, y esto va a definir distintos tipos de combinaciones y relaciones entre usos y el sistema de medida. Si tengo dos camas a lo ancho, dos camas a lo largo, esto es la grilla que va armando a Bracken en su libro El sistema de soporte que reseñé antes, donde variando de 30 centímetros en 30 centímetros, lo mismo que veíamos para los baños, con el uso de uno o dos dormitorios, las zonas de guardado, los placares y demás, me va permitiendo distintos tipos de combinaciones y posibilidades de armado de las zonas de dormir. Y fíjense que acá lo combina también con los autos, las cocheras, ¿sí? Con el garage, el estacionamiento. En un sistema tanto en X como en Y. La alternativa de cómo entra el placar y el escritorio, qué relación hay con la ventana, si la cama es simple, si la cama es doble, si circulo por atrás y circulo por adelante, y me permite en estos anchos de 90, 270 y 1,50 armar distintas posibilidades y combinaciones de uso. Y estos son distintas células que va armando a Bracken con la misma superficie, pero para distintos grupos de convivencia, para distintos modos de habitar de la misma superficie con armados de 3 dormitorios, y fíjense cómo los dormitorios van cambiando de posición en relación al baño y siempre aparece el estar y la cocina y distintas posibilidades de armado independizando más un dormitorio de otros dos. Si bien este programa es más grande que el que tienen ustedes, fíjense cómo el mismo concepto de sistema soporte en relación a las diferentes posibilidades de armado me permite resolver programas mucho más complejos de vivienda que este que estamos resolviendo nosotros. Pero fíjense cómo yo puedo reconocer en cada uno de estos armados diferentes que plantea Bracken las bandas de uso y el rango de medida. O sea, yo podría acá rápidamente definir la grilla y definir la estructura resistente de este proyecto con la información que tengo. En los ejemplos que habíamos visto este proyecto de Royal House en Japón, que eran unas cabañas de vacaciones, y veíamos cómo podían, regulando la medida tanto en X como en Y, podía obtener distintos tipos de armados para distintas cantidades de huéspedes o de usuarios para cada cabaña, con 4 camas o con 2 camas o 3 camas, variando esa medida, ¿no? De alguna manera con el mismo sistema que Bracken va armando las variantes para el servicio sanitario, para los dormitorios o para los estares. Cómo voy obteniendo distintas posibilidades de armados y variantes de uso para distintas cantidades de habitantes. Y por último tenemos el tema de las escaleras y los estacionamientos, que es otra de las cuestiones que me definen una medida, de si la escalera es de uso privado, de uso público, va a ir de los 80 al metro 10 de ancho, y la cantidad de escalones que necesito viene de la relación de 2 alzadas y una pedada, que tiene que estar entre 61 y 64 centímetros, que eso es la escalera que me permite subir cómodamente de un nivel a otro. Nosotros vamos a tener en alturas, Vero lo decía hoy en el grupo, entre 2,40 metros libre más 20 de losa, 2,60 metros que subir de un nivel a otro, o 2,80 metros si la luz interior es 2,60 metros más 20 de losa. O sea, de piso terminado a piso terminado voy a tener que salvar una luz de entre 2,60 metros como mínimo a 2,80 metros como máximo. Y eso me va a definir alrededor de 14 o 15 alzadas que voy a necesitar para guardar esa relación de 2A más B entre 60 y 61. Y la medida de la cochera, que va a andar en 2,40 por 5,50 como mínimo para un auto, y por supuesto que voy a poder encontrar otros anchos o complementarlos o coordinarlos modularmente con las demás medidas de los demás ambientes en relación si aparece la parrilla, una zona de guardado, otro ancho suplementario en el área de cochera, o otro uso complementado
con la cochera, como vimos en algunos proyectos. Y por último, esto de los modos de habitar tiene que ver con los distintos grupos de convivencia, por eso es importante que en este caso ustedes piensen cómo se usa la casa que están proyectando, cómo se usa ese espacio flexible o usa el lugar de trabajo o ese estudio en relación a la zona privada, en relación a la zona pública, si los accesos son independientes, si el acceso es uno solo, si separo el acceso al estudio del acceso a la casa o si separo un acceso de servicio y de parrilla o de garage respecto al acceso principal. Bueno, todas las variantes que van apareciendo y que hemos visto en las correcciones. Por último, estas son las bibliografías, estos son los libros donde se resumen estos temas que pusimos brevemente aquí en esta charla. El arte de proyectar de Neufer, que ustedes lo deben ya haber visto en introducción. El diseño de soportes de Abraken, que es el libro al que yo hice referencia y vimos varios gráficos recién. Y las medidas de una casa, que tiene que ver con la antropometría de la vivienda de Javier Fonseca. Con este material, sintéticamente, lo que pretendemos es que ustedes entren en medida, vayan definiendo desde su proyecto esos módulos de uso en relación, compatibilizando la estructura que tiene que empezar a aparecer dibujada, la estructura resistente, las columnas y las vigas, salvando las losas y la distancia o las luces entre losas, y por otro lado, el espacio que van armando y esa trabazón o esa relación interior dentro del pabellón, dentro de esas dobles alturas o balconeos de la casa que están usando, y a su vez la relación de tejido, de patios en relación a la masa construida que van apareciendo. Todo eso va a estar coordinado y resuelto a partir del módulo de uso o la función que tiene que ver con el equipamiento fijo, el equipamiento móvil y el espacio necesario para poder desplazarse, ¿no? Para circular. O sea que eso es de algún modo sobre lo que quería charlar, y si quieren ahora, vemos si les parece bien, ver un par de ejemplos o de trabajos que hayan quedado a ver en los grupos para ir viendo estas cosas que dijimos recién ya en los proyectos. Perfecto.